Muy bien, antes de irnos al corte te hablábamos de este estudio que lo presentamos en exclusiva aquí en el Living Ciudadano. Se trata de los verdaderos sueldos de Chile, un panorama actual del valor de la fuerza de trabajo usando las encuestas suplementarias de ingresos, la ESI 2021 de Gonzalo Durán y también de Marco Kremerman, que entre otras cosas te decíamos nosotros de este estudio del año pasado, 2024, que solo el 25% de la gente que trabaja en Chile supera el millón de pesos líquidos y que el 50%, o sea, la mitad de las personas que trabajan en el país, gana menos de 612.000 pesos líquidos. Para adentrarnos entonces en este estudio, que te repito, se presenta por primera vez y es aquí del Living Ciudadano. Tenemos aquí en el estudio a alguien que lo hizo, ¿no? Uno de sus realizadores, me refiero a Gonzalo Durán, profesor asistente del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, también investigador, por supuesto, de la Fundación Sol. Gonzalo, bienvenido. Hola Freddy, bienvenido. Perdón, gracias. Gracias por la bienvenida. Sí, sí. Oye, Gonzalo, esto se sabe recién por datos del INE, ¿verdad? Y ustedes hacen este cruce, ¿no? Sí, hay que ver que el INE publica todos los años lo que se llama la encuesta suplementaria de ingresos. Es una radiografía de los ingresos del trabajo que permite indagar cuánto ganan los chilenos y chilenas. Y este año se publicaron la información del INE, la publicó recién ahora en agosto. Y esa es la información del año 24. Claro. Tiene un rezago porque hay que preparar todos los datos y ahora la sociedad civil la puede ocupar. Y nosotros hicimos este estudio que es la versión 12ª. Este es un estudio que venimos haciendo desde el año 2015, todos los años en el fondo de manera continua. Claro, y aquí se habla más de las medianas que de los promedios, porque como usted nos ha explicado, y ahí está el chiste de Nicanor Parra, si hay dos personas que se comen dos marraquetas, son una marraqueta per cápita, aunque uno se haya comido las dos, y el otro nada, ¿no? El promedio de ingresos del trabajo en Chile son 897.000, o sea, 900.000 pesos. Ese es el promedio. Claro. Pero la mediana, es decir, cuánto gana el 50% de la población, justo en la mitad, si ordenamos de menor a mayor y hacemos un corte en la mitad, vamos a ver que son 611.000 y fracción, 612.000. Es decir, claro, la mitad gana menos de 612.000 pesos líquidos hoy en día en nuestro país. Hay que ver que esto, cuando nosotros comenzamos a hacer este informe en el año 2015, no se publicaba la mediana. El INE no la publicaba. Ah, ¿no? ¿Eh? No. Y nosotros éramos como la gran institución que la daba a conocer y causó mucha curiosidad. Y después, cerca de 2016, a fines del 2016, el INE hizo oficial lo que es la mediana en su reporte y desde ese entonces la ha publicado. Sí, oye, uno va viendo acá cifras entonces donde las mujeres, señala este estudio de ustedes que el 72% de las mujeres gana menos de 840.000 pesos líquidos, ¿no? Claro, se confirma en el fondo que las mujeres están con remuneraciones que son bastante menores a la de los varones. Hay una brecha que a favor de los hombres y en contra de las mujeres que es aproximadamente un 25%. Es decir, la mujer gana un 25% menos que los hombres. ¿Eso se ha ido mejorando o se ha ido estancando? ¿Cómo? Cuando uno revisa en perspectiva, por ejemplo, en los últimos 10 años, lo que se observa es que la brecha más bien se ha mantenido. No hay mejoras sustantivas en lo que es la brecha cuando uno realiza un análisis más científico, que significa vamos a controlar por factores observables. Por ejemplo, no vamos a comparar a las mujeres y a los hombres en general, sino que son del mismo sector económico, de los mismos años de educación, ¿no es cierto? Cuando hacemos esa comparación vamos a ver que la brecha más bien se ha mantenido. Y eso es preocupante sin duda porque lo que sucede con las mujeres es que hay un efecto discriminación. Es decir, por el hecho de ser mujeres, pagan menos hoy día. Gonzalo, veamos otro gráfico, ¿no?, que habla de cómo ha ido aumentando, o no sé, tú me lo dirás ahí, o en qué ritmo, el sueldo de los chilenos, de los verdaderos sueldos de Chile. ¿En qué consiste este promedio, no, y esta mediana también? Sí, aquí lo que hemos hecho es una evolución desde el año 19 hasta el 24, la última información disponible, pero considerando los años anteriores, trayendo la moneda del presente. ¿Qué significa eso? Ajustándolo por IPC, porque eso sería la comparación más efectiva. Entonces, cuando hacemos esa comparación, podemos ver que, por ejemplo, entre el año 2019 y el año 2024, los salarios, o sea, los ingresos del trabajo aumentan en un 6,6% apenas. Es decir, algo así como 55.000 pesos más al bolsillo. Y en ese mismo periodo, la economía, el PIB, el Producto Interno Bruto, también en términos reales, aumentó en cerca de un 10%.
es decir, aumenta casi un 53% más de lo que aumentan los ingresos del trabajo, lo cual muestra que cuando crece Chile, no es que los trabajadores crezcan al mismo ritmo en cuanto a sus remuneraciones. Por otra parte, si nosotros consideramos el último año, es decir, 24 contra 23, vamos a ver que en la mediana, eso que decíamos cuánto gana el 50% de las y los trabajadores, prácticamente se mantuvo congelado. 609.000 versus 611.000 y fracción, que estadísticamente es básicamente lo mismo. Entonces podemos ver que el atraso que existe hoy en día en los salarios en una sociedad que es tremendamente cara, ¿no es cierto?, como es Chile, no se está mejorando durante la última administración y es como que algo que es histórico, es estructural. Sí, porque así como ustedes han hablado de la mediana versus el promedio, también han hablado, como tú lo explicas, del sueldo real, entonces, que es pasado por el IPC. O sea, como 1.000 pesos de ahora son mucho menos que 1.000 pesos de hace 5 años, ¿no? Exactamente. Ahí, por ejemplo, podemos hacer una comparación trayéndolo a colación con las pensiones, ¿no es cierto? La PGU. La PGU hoy día se dice que es de 250.000 pesos. El gobierno del presidente Boric nos decía que la PGU iba a ser 250 cuando la anunció en su programa a fines del 21. Pero si nosotros hacemos la comparación real, hoy día, solamente por IPC, esa PGU debería ser de al menos 330.000 pesos. Entonces ahí tú puedes ver esto que significa hacer comparaciones en términos reales. A lo que estamos viendo ahí es personas que están en edad legal de jubilarse y supuestamente irse a sus casas como a vivir el jubileo, que es la idea de la jubilación. Claro. Oye, 800.000 personas siguen trabajando después de la edad. Es harto, es aproximadamente un 25% de la población en edad de jubilarse, que para los hombres 65 y más, para las mujeres 60 y más. Prácticamente el 25% sigue trabajando, es una tendencia que va al alza. Son sueldos más bajos. Y lo que podemos ver es que son sueldos bastante contenidos. La mitad, la mediana, es de aproximadamente 480.000 pesos líquidos. Entonces ahí a veces se nos dice esta tesis de que las personas siguen trabajando porque ellos quieren. Más bien estos datos lo que está indicando es que lo hacen para sobrevivir. Y no es casualidad que sean mujeres más que hombres las que tienen que trabajar, ¿no? Porque las jubilaciones, como también ustedes lo han explicado, son mucho menores en las mujeres que los hombres también. Exactamente. La crisis previsional que hoy día tiene nuestro país afecta de manera desigual a hombres y mujeres. Golpea mucho más a las mujeres. Hay que pensar que las mujeres, por ejemplo, son castigadas por el hecho de tener el periodo donde ellas reproducen. Y también eso les repercute, ¿no es cierto?, en las pensiones finales. Y por eso hoy día vemos que las pensiones para las mujeres son bastante más bajas que lo que obtienen los varones. Si te entiendo lo que tú estás diciendo, Gonzalo, entonces el país crece, pero no necesariamente el nivel de crecimiento se traduce en mejores sueldos reales para la gente actualmente, ¿no? Exactamente. Ahí la pregunta que nosotros siempre decimos es como ¿quién crece cuando Chile crece? Exacto. Eso es como lo que tenemos que preguntarnos y reflexionar críticamente sobre qué es lo que está pasando con los ingresos del trabajo, porque no es normal que un país que hoy día compone las grandes ligas de los países ricos tenga un ingreso mediano, la mitad gane menos de 611.000 pesos. Eso no es normal. Lo que está sucediendo aquí es que la economía se sostiene a punta de deuda. ¿Cuál es la correlación de esto? Es que las personas no tienen los ingresos suficientes, recurren a las deudas. Casi 3,9 millones de personas morosas que no pueden pagar las deudas y prácticamente 11 millones de personas endeudadas de una fuerza de trabajo que es de 9 millones. Entonces hay más personas endeudadas que personas trabajando y buscando trabajo y eso no deberíamos naturalizarlo. No, y si esto lo cruzamos con otro estudio que ustedes también han presentado, que es la concentración de la riqueza que hay en Chile, donde el 1% de las personas tiene prácticamente la mitad de la riqueza, sitúa, como dice este gráfico, a Chile en el 1% más rico, acumula el 49%. Somos, después de un par de países africanos, hemos entrevistado a otros colegas tuyos acá, somos el país que concentra más la riqueza en el mundo entero. América Latina, en realidad América en general, es el continente más desigual del mundo, de acuerdo a los datos de Tomás Piketty, que es como el especialista mundial en el tema de las desigualdades, y estos datos provienen de su equipo. Y él nos da cuenta de que en Chile el 1% se queda con la mitad de la riqueza de este país. Para ser todavía más crudos, aquí hay datos de Servicio de Impuestos Internos que nos dicen que el 0,01% más rico obtiene ingresos mensuales que son de 800 millones de pesos por persona.
el 0,01% más rico. Entonces tenemos una realidad donde aquí hay algunas personas, un grupo minoritario que está acumulando grandes sumas de ingresos y por otra parte la gran mayoría de la fuerza laboral, de la fuerza trabajadora, de la clase trabajadora, está obteniendo ingresos que son sumamente contenidos, que no permiten llegar a fin de mes. Hace poco a mí me tocó participar de una comisión asesora presidencial para la medición de la pobreza y las cifras de pobreza se actualizaron. Se le propuso, ¿no es cierto?, a este gobierno que la pobreza está mal medida en Chile. En Chile se dice que la pobreza es de un 6,5% oficial, pero en esta comisión nosotros estimamos que la pobreza bien medida debería ser de al menos un 22,3%. Si ocupamos esos parámetros para evaluar qué tan suficientes son los salarios en Chile, nos vamos a llevar grandes sorpresas. Claro, claro, porque el discurso oficial, ¿no?, o de ciertos sectores es lo que pasa es que Chile no está creciendo lo suficiente. Bueno, pero quizás también eso también tiene que ver con que en Chile se está concentrando demasiado la riqueza, porque si crecemos y crecemos y eso no se traduce necesariamente como debiera, al menos en el sueldo real, pero por otro lado se está un 1% quedando con casi la mitad de la riqueza, quizá y también habría una explicación de todo esto, ¿no? Por supuesto que hay una explicación. Hay otro dato que tenemos, que también es de otro estudio, que es muy impactante. Nos dice que de cada 8 horas que se trabajan en nuestro país, con 3 horas ya se financiaron todos los salarios de la economía, con 3 horas. Y el resto de las horas de trabajo son para financiar las ganancias de los empresarios. Eso quiere decir que si la jornada comienza a las 8 de la mañana, a las 11 ya se financió la totalidad de los salarios. Y el resto es ganancias para el capital, descontado todos los gastos que involucra un emprendimiento. Entonces, de eso estamos hablando en el fondo de una desigualdad de ingresos producto de que hay distintas relaciones de poder, ¿ya? Y ahí el tema sindical yo creo que es fundamental. En nuestro país necesitamos más poder para los sindicatos para que puedan, en el sentido de recuperar esas horas que no están siendo remuneradas. Sí, brevemente, nos queda un minuto, pero también a manera de reflexión, ¿qué sociedad estamos construyendo en Chile donde un cuarto solamente gana más de 1 millón de pesos y 1% tiene la mitad de su riqueza? ¿Qué sociedad es esa, Chile? Es una muy mala sociedad, es una sociedad donde finalmente la mayor parte de la gente lo que menos tiene es libertad. Estamos hablando de personas que están permanentemente pensando en las deudas, cómo llegar a fin de mes, que el sueldo le alcanza solo para 15 días y luego tienen que recurrir a la familia o a redes de endeudamiento distintas. Y con eso se construye una sociedad que es atrofiada, en el sentido de que quienes finalmente van tomando las decisiones no son finalmente las personas que están ahí padeciendo todos estos problemas y no se solucionan esos problemas. Entonces yo creo que hay que dar una gran reflexión en relación a lo que dice nuestro estudio, que es el tema del valor de la fuerza de trabajo. ¿Cuánto se está remunerando, cuánto se está pagando en Chile, que es extremadamente bajo? No hay que ser muy sabio, ¿no es cierto?, para ver que un salario mínimo de 529.000, que es el salario actual, que en términos líquidos lo que queda en el bolsillo son 423.000 pesos, no alcanza en el fondo para llegar a fin de mes. Si uno saca el cálculo, es un arriendo básico, 300.000 pesos, luego ir y volver al trabajo y no te alcanza para llegar a fin de mes para comer, por ejemplo. No, y no puede ser tampoco que prácticamente 900.000 de nuestros jubilados tengan que seguir trabajando para poder seguir viviendo después de toda una vida entregada también al Estado, ¿no?, a través de los impuestos, ¿no? No puede ser eso. Bueno, no, eso también es algo que es bastante duro, en el fondo, ver cómo hay cerca de 800.000 personas que no están pudiendo salir a disfrutar de su jubilación. Impresionante. Gonzalo, siempre la Fundación Sol nos trae esta reflexión, así que muchas gracias por haber venido. Un saludo grande a ellos, ¿no? Gracias, Freddy. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana en el Living Ciudadano de Día X. Te queremos.